Gracias. Preguntas, comentarios, como quien quiera. Compartimos el micrófono. Hola, bueno, tengo varias preguntas sobre lo último que comentó de esta secularización de las narrativas de la cristiandad, ¿no? Y esa idea de la visión lineal de la historia, que es algo muy propio de las filosofías modernas, ¿no? Y su filosofía de la historia siempre pensando en este horizonte asintótico, un progreso. Hay claramente culturas y comunidades que se deben dejar atrás y se debe dar paso a esta Europa que es la que necesariamente encarna el progreso, ¿no? Y pienso que eso igual se podría relacionar con la idea actual de las universidades y su noción de productividad de conocimiento, ¿no? Más específicamente... Cuidado, ¿tú tienes tu doctorado? No. ¿No tienes trabajo como profesora? Sí. ¿Tienes como profesora? Sí. ¿Con permanencia? No. Pues cuidado con lo que digas ahora, que está siendo grabado. Pero bueno, sigue. Es que esto ya sabemos que el doctorado lo estoy haciendo en otra universidad. Vale. Pero claro, precisamente eso, ¿no? Esta idea de producción de conocimiento que es tremendamente acelerada, ¿no? Y hoy en día esta universidad occidentalizada es más parecida a una empresa, ¿no? Está totalmente inserta en el capitalismo de alguna manera. Entonces estaba pensando cómo eso se puede también entender como una línea con una cierta continuidad, ¿no? Eso era lo primero. Y lo otro que quería como preguntarle si usted podría profundizar un poco más en la destrucción de la visión del arte y de la filosofía que se tiene en Al-Andalus y cómo Occidente también las erradica de alguna manera. Pues mira, esa es una tremenda pregunta. De hecho, yo me he brincado por falta de tiempo un montón de cosas aquí, pero la pregunta me permite ahora decir unas cuantas cosas. Gracias. La primera es que en el proceso, ¿qué pasó? Cuando Europa se expande, primero con Al-Ándalus y luego a las Américas, tienen un problema, y es que necesitan tecnología, ciencia, necesitan para poder conquistar otros territorios y todo eso, se enfrentan con un problema, que no tienen conocimiento científico, tecnológico avanzado. Ellos entonces practican lo que yo llamo extractivismo epistémico con la civilización musulmana. No por la civilización musulmana en sí misma, pues era que la tenían de vecina. Si hubieran tenido a los chinos de vecinos o a los aztecas de vecinos, lo hubieran hecho con los aztecas o con los chinos. Pero a quienes tenían de frontera ahí era la civilización musulmana. Entonces bebieron de las ciencias desarrolladas por la civilización musulmana. Entonces empezaron a extraer conocimientos de la civilización musulmana. Yo le llamo extractivismo epistémico, porque se saquean. O sea, el extractivismo, no le tengo que explicar lo que es eso, ¿no? En la economía política, pero yo le extrapolo el concepto de extractivismo al conocimiento. Hay un saqueo no solamente de riqueza, sino de conocimiento. Entonces, se extraen los conocimientos y luego eliminan los orígenes. Tenemos una historia de la ciencia supremacista blanca, racista a más no poder, porque le atribuyen a hombres occidentales de estos 5 países el origen de la ciencia y el origen de un montón de teorías que no las descubrieron ellos, que las plagiaron de la civilización musulmana. O sea, por ejemplo, Copérnico, esa idea de que la Tierra no es el centro del universo y que va alrededor del Sol, todo eso lo descubrió la Escuela Astronómica de Damasco 300 años antes que Copérnico. Copérnico lo que hizo fue que tuvo acceso a las fuentes vía Al-Ándalus, ¿no? Llegaron todos esos documentos allí, los traducen al latín y entonces empiezan a leer estas cosas. Y de hecho, los diagramas, las fórmulas matemáticas demostrando eso. Y de hecho, Copérnico comete errores matemáticos que no están en los originales. Una cosa increíble. Entonces, está el trabajo de George Saliba. George Saliba, profesor de la Universidad de Historia de la Ciencia, libanés,
profesor en la Universidad de Columbia, tiene un libro precioso sobre esto, mostrando de dónde sale Copérnico. Pero no es solamente Copérnico, es que la lista es larga. No me voy a meter ahí porque no termino, pero la lista es larga. Todos esos hombres occidentales de estos 5 países se les atribuye el origen de cuanto descubrimiento te puedas imaginar. Y todos lo sacaron de la civilización musulmana y borraron la fuente y el origen. Entonces reciclaron todo eso y tú lees la historia de la ciencia hoy y es una ciencia de supremacía blanca. O sea, el otro problema es que la ciencia moderna es una ciencia de muerte. ¿Por qué? Porque al hacer extractivismo epistémico, saquear, robarse las ideas de los otros, o sea, tienen todo el derecho a usarla y todo eso. Lo que yo veo problemático es que luego, para hacer el discurso de superioridad racial sobre el resto del mundo, tienen que borrar la deuda que tienen con la civilización musulmana. Porque si reconocen que sacaron todas estas teorías de allá, entonces ya el cuento de que ellos son la raza superior y todo eso se les cae. Entonces necesitan una narrativa de historia de la ciencia donde no aparece nadie más que ellos, hombres blancos occidentales de 5 países. Entonces, ¿qué pasa? En ese proceso ellos extraen el conocimiento y le sacan toda la parte espiritual. Sacan toda la parte espiritual. Entonces, ellos que están construyéndose contra la espiritualidad de la iglesia, porque no pueden, por el impedimento que hace la iglesia, entonces empezamos a tener una ciencia sin espiritualidad. Una ciencia sin espiritualidad es una ciencia sin ética. Una ciencia sin ética es una ciencia sin límite. Una ciencia sin límite es una ciencia donde todo vale. Y una ciencia donde todo vale es una ciencia destructiva de la vida. ¿Por qué? Porque ahora, a nombre de la ciencia, se justifica cualquier cosa. Hemos fetichizado la ciencia a tal punto, la hemos idolatrado, que ahora, a nombre de la ciencia, construye una bomba atómica, construye una bomba, o sea, construye cualquier cosa, aunque destruya la vida, no importa, porque es la ciencia tiene la autoridad sobre la espiritualidad. Porque ellos se construyeron en lucha contra la espiritualidad, porque no había compatibilidad en la historia local europea. Luego eso lo extrapolan al mundo y van y colonizan los pueblos, le destruyen la infraestructura de producción de conocimiento. Oigan bien, por favor. Luego van y destruyen la civilización, pero la expansión europea no fue solamente una expansión económica, fue una expansión civilizatoria. Destruyeron todas las civilizaciones que se encontraron e impusieron la suya. Entonces, ¿qué pasó? Donde quiera que van destruyendo la infraestructura de producción de conocimiento de los pueblos en sus civilizaciones. El calendario maya era el más preciso del planeta Tierra. Esta idea de que los incas y que los aztecas, los mayas, todo eso, que eran pueblos primitivos, eso es una cosa, pero bueno, mientras más estudias eso, más te das cuenta que tenían unos conocimientos científicos impresionantes, que viajaban todo el Pacífico, ¿sabes? Se conectaban por el mar, por el Pacífico. Esa idea que vivían aislados, mentira. Estaban en conexión con la China, estaban en conexión con los pueblos indígenas de... Ustedes que son chilenos deben saber eso, me imagino, ¿no? Todos esos miles de kilómetros que viajaban en la época precolombina, porque tenían un conocimiento, una epistemología de las corrientes marinas. Tenían 60 palabras como los esquimales tienen 60 palabras de describir la nieve. Acá, en los pueblos acá tenían 60, 70 palabras para describir el mar, porque tenían una lectura epistémica de las corrientes marinas y podían cruzar al otro lado y volver. Y bueno, no me voy a meter a eso, es larguísimo, pero bueno, el tema es que tenemos una ciencia destructiva de la vida, porque entonces le quitas todo el elemento espiritual a la ciencia y entonces ya estamos en una ciencia, la ciencia moderna, que se fetichiza como la nueva autoridad de conocimiento, se hace teológica, ¿no? Se endiosa, se fetichiza y ahora todo vale. A nombre de la ciencia, ahora haces cualquier cosa y está justificado. Y ahora con esto del transhumanismo, que están hablando por ahí, no sé si lo han seguido, el foro de Davos, que están promoviendo esto del transhumanismo, pues ahora se justifica meterle un chip en la cabeza a los seres humanos, robotizarnos, y que los robots también reemplacen a los humanos, y estamos ahora en el transhumanismo. Entonces, bueno,
Ahora la ciencia se justifica en sí misma sin necesidad de límites éticos. ¿Bien? Entonces, eso fue lo que pasó en esa transición. ¿Ves? Entonces, y el otro tema es, que no tuve tiempo de desarrollar, pero está en el artículo que le pasé a Rodrigo, que es que yo muestro, y no tengo tiempo de desarrollarlo aquí, cómo la destrucción del Al-Ándalus, la destrucción de la conquista de África, la conquista de las Américas y la quema de Brujas es constitutiva a la epistemología moderna, porque ahí se fundó el racismo sexismo epistémico, que privilegia a hombres occidentales de 5 países, y cuando te metes en la filosofía cartesiana, yo lo discuto ahí en ese artículo, vas a ver cómo la filosofía cartesiana funda el privilegio epistémico sobre esos 4 genocidios epistemicidios. ¿Ves? El ego cogito, el yo pienso, luego existo idolátrico, porque para Descartes ese yo pensaba y producía conocimiento desde el ojo de Dios. ¿Ves? Estaba idolatrizado. La condición de posibilidad de eso es 150 años, como dice Dussel, Enrique Dussel, 150 años del ego conquiro. Yo conquisto, luego existo. No hubiera habido el yo pienso, luego existo idolátrico del europeo que ahora a mediados del siglo XVII se piensa como Dios en la tierra y saca al Dios de la cristiandad del medio y se ponen ellos como los nuevos dioses. Eso no hubiera sido posible sin 150 años de yo conquisto, luego existo. ¿Bien? Y yo le añado a eso, le suplemento a eso. Han habido muchos yo conquisto en la historia, pero solamente devino en un yo pienso, luego existo idolátrico, como si fuera Dios en la tierra. Hay una mediación entre el yo conquisto y el yo pienso, y es el yo extermino, luego existo. Es precisamente exterminando pueblos, exterminando el conocimiento de otros pueblos, que entonces el yo pienso idolátrico puede pensarse como Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque ya a mediados del siglo XVII, después de la conquista del Andaluz, ese yo no podía ser, en el sentido común de la época, ni un musulmán ni un judío. Después de la conquista de África, ese yo idolátrico no podía ser un africano. Después de la conquista de las Américas, ese yo no podía ser ningún indígena en la tierra. Después de la quema de Brujas, ese yo no podía ser ninguna mujer, ni siquiera de los 5 países. ¿Quién quedó? ¿Quién quedó? Quedó los hombres occidentales, ¿no? Entonces, no me puedo meter ahí, pero es que lo que constituye el privilegio epistémico en la epistemología moderna de los hombres occidentales de 5 países que hablamos al principio son esos 4 genocidios epistemicidios. No fue que argumentaran racionalmente mejor que los demás. No fue eso. Fue la destrucción civilizatoria y el genocidio epistemicidio sobre los otros pueblos, lo que los dejó a ellos arriba. Y luego se endiosan, ¿no? Con el yo pienso idolátrico cartesiano. Entonces, esa historia no está contada. Nosotros venimos a la universidad y yo, cuando mis papás me preguntaban, ¿y qué tú haces ahí? ¿Y qué están estudiando? Yo decía, bueno, yo estoy estudiando sociología en la Facultad de Ciencias Sociales y yo no le decía a ellos, yo estoy en una universidad occidentalizada y estoy aprendiendo sociología colonial, eurocéntrica, bajo epistemología racista sexista. Que era lo que le diría el dicho, pero no puedo decir eso porque no quedó bien, tú sabes. Entonces, no quedó bien, pero esa es la verdad de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, el llamado es a descolonizarnos de todo eso. Gracias por la pregunta. Hay 2 preguntas. Sí, Pancho y Tania, y después. Sí, Gracias, Ramón, por la conferencia. Mi comentario y pregunta tiene que ver con esto último de la descolonización del conocimiento y de qué manera hoy día sigue estando presente. Y lo hago a través del ejemplo de un texto que sacó recién Dardot y Laval que se llama Dominar, y que es un estudio acerca del Estado moderno en Occidente. Y leyendo sus páginas no hay ninguna alusión a los procesos de conquista
ni del Andalus, ni tampoco la conquista de América, menos de la esclavitud y todo eso, siendo dos pensadores que efectivamente uno tiene muy en alto aprecio por el trabajo que hicieron, sobre todo con el tema del neoliberalismo. Entonces la pregunta tiene que ver cómo tú has reflexionado qué elementos del proceso de conquista, por ejemplo, de América y colonización, están presentes en la constitución del Estado, en la construcción de este Estado moderno. ¿Ah? Algunos elementos con los cuales podamos seguir trabajando en esa línea. Compañero, eso es fundamental. Es que ¿Puede ser una, sí, para adelante. quizás coleccionar un par Sí, de dale, preguntas adelante. para, Daniel, y después. Hola Ramón, muchas gracias. Quisiera hacerte una pregunta que tal vez es un poco incómoda en términos de tomar posición, pero aquí vamos. Así como a las personas que somos judías antisionistas, ¿no es cierto?, nos tildan de antisemitas, Judenrat, en fin, a quienes cuestionamos hoy en día, podríamos decir, la voz de la autoridad de la salud, validada, ¿no es cierto?, por la comunidad internacional. Entendemos lo que es la comunidad internacional, ¿no es cierto? Somos definidos como terraplanistas y otras cosas, ¿no? Entonces me gustaría desde ahí conocer tu visión acerca de cómo el cientificismo actual, asociado a una supuesta cosmovisión moderna, más allá de los intereses del capital, es una construcción cómplice de las industrias farmacéuticas, de alimentos, de telecomunicaciones e incluso armamentistas, cuyo fin último es el control social y total del ser humano, al punto de buscar la modificación de su ADN y de seguir intentando controlar la vida de la humanidad. Ahí te la dejo. Tremenda pregunta. Creo Mira, te voy a decir algo. Sí, importante. yo te voy a decir algo. Sí. Falta una. Sí. Yo, para empezar, no estudio en esta facultad y yo estudio en la Facultad de Ciencias, curso la carrera de Química Ambiental. Por lo tanto, para mí, estar en este curso y además haber estado en esta charla ha sido como que me abrió el mundo, o sea, un nuevo mundo por ver. Y también le quería comentar que a mí me han estado enseñando desde que entré a la carrera de Química, Acción Ambiental, más una perspectiva diferente a un desarrollo científico actual totalmente distinto al que usted dijo. O sea, yo creo que usted habló de los últimos años. Porque ahora, no sé, nos pasan como químicos, no sé, en parte de orgánica, que es como llaman los farmacéuticos, ya, no sé, inorgánico, que puede ver ya incluso en industria minera, etcétera, el tema del desarrollo sostenible, en el cual ya es no solamente destruir como tal, sino tratar de suplementar las necesidades actuales sin afectar a las generaciones venideras. Me gustaría ver como su visión, o sea, su opinión más que todo. Muy bien. Mira, a ver por dónde empiezo. Empecemos por aquí. Mira, yo no voy a poder hablar aquí porque yo quiero que ese video se ponga en YouTube. Y ya me ha pasado que cuando empiezo a hablar de esto, me censuran el video. Entonces, yo prefiero no comentar, con todo respeto, porque me censuran el video. Mira, no, pero mira, lo hacemos quizás al final cuando cortemos eso, pero mira, hay cosas terribles pasando. O sea, una cosa que está pasando es que nosotros tenemos que entender lo que está pasando con lo que se llama los imperios occidentales, occidentes, como le quieras llamar. Hay dos élites en pugna en los imperios occidentales hoy. Estamos hablando de que el sistema está en una crisis terminal. Esta civilización tiene los días contados. Viene un colapso civilizatorio, eso no lo digo yo, lo dice medio mundo. ¿Bien? Eso, el que no esté enterado que se entere, pero esto, vamos, eso lo vienen anunciando los científicos, medio mundo viene anunciando eso. Entonces, viene un colapso civilizatorio, viene un colapso del sistema capitalista tal como lo conocemos. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos élites
disputándose el mundo en el mundo occidental, porque por el otro lado está el mundo multipolar. El mundo multipolar es muy diverso. Ya no es como en la Guerra Fría los comunistas y los capitalistas, ya que eran bloques ideológicos. Ahora no son bloques ideológicos. Ahora es el mundo unipolar, que no respeta la soberanía de los pueblos, y el mundo multipolar, que respeta la soberanía de los pueblos. Eso es todo lo que los une. ¿Qué tienen en común Irán, China y la India, Sudáfrica? No tienen nada en común, excepto que quieren que se les respete su soberanía, que no los estén sancionando, que no les estén imponiendo políticas ahí, ¿entiendes?, de bloqueos y cosas de esas como hacen. ¿Por qué? Porque los imperios occidentales están en crisis y ya no pueden competir como antes. Antes iban al mercado y vencían a todo el mundo porque tenían mejores tecnologías. Ahora el otro lado tiene mejores tecnologías, porque en los últimos 50 años Estados Unidos ha estado botando su dinero en guerras inútiles. Entonces, esas guerras inútiles han botado todo el dinero, mientras los otros estaban invirtiendo en mejorar tecnología. Entonces, pasaron 50 años y ya Estados Unidos no puede competir de manera limpia en el mercado. ¿Y qué hacen? Acuden a la guerra sucia, que es provocar guerras para sancionar países, ¿no?, con los cuales ellos ya no pueden competir. Entonces tienen que acudir a la guerra sucia. ¿Y qué hacen? Pues provocan guerras donde no las hay. ¿Bien? La guerra de Ucrania. Eso, el que no esté enterado, por favor, entérese. Hay un documento de la RAND Corporation en el 2019 online que lo pueden bajar y leer. Y ahí está el libreto completito. ¿Sabes lo que es la RAND Corporation? Es el think tank del Pentágono y la CIA. Todavía está colgado allí. Antes que lo suelten, búsquenlo. Se llama Overextending Russia. Sobreextendiendo a Rusia. Ahí está el libreto de la película que estamos viendo en Ucrania. El que no se entere de eso está perdido, ¿no? Está la prensa, la cantidad de fake news sobre esto es impresionante, pero infórmense, busquen, ustedes que son académicos, no busquen la prensa, pónganse a mirar esto, los documentos de la RAND Corporation, es que está allí dicho todo. ¿Qué quieren? O sea, provocar una guerra en Rusia, en Ucrania, y la provocaron muy bien metiendo nazis en el poder con el golpe de Estado del 2014, de un régimen nazi. ¿Bien? O sea, el que no esté enterado de eso todavía, pues no sé en qué mundo vive, pero es un régimen nazi. Y no lo esconden. Yo no estoy diciendo nada con teoría conspirativa, es que ellos no lo esconden. Es que ellos te lo dicen en la cara. Lo que pasa es que la prensa occidental no te lo dice. Te dice que están peleando por la democracia, la libertad y no sé qué, pero tú vete a Ucrania y mira lo que dice esa gente. Tienen los símbolos nazis, la suástica, todo eso, ¿entiendes? Y las torturas que hacen, las barbaridades que hacen. Bueno, yo no me voy a meter ahí, es horrible, horrible. Un régimen nazi cuyo objetivo es que exterminar eslavos. Es la misma milicia de la Segunda Guerra Mundial, con la misma ideología, ahora incrustada en el poder del Estado a través de la CIA, del golpe de Estado del 2014, de la Revolución de Colores, ¿no?, que hicieron en Ucrania. Y esa gente se instalaron allí. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Una guerra contra los ucranianos de origen ruso. Porque una guerra de exterminio. Ellos quieren exterminar a los rusos, porque son razas inferiores. ¿Bien? Y entonces, pónganse en los zapatos de los rusos del otro lado. Y tú ves, esta gente quiere exterminar, ¿qué? Rusos, a nosotros. O sea, entonces, Rusia intenta negociar los tratados de Minsk del 2015. Intenta negociar. Oye, vamos a parar esta guerra. Alemania y Francia avalan los acuerdos. Los avalaron del tratado de Minsk. Al otro día siguió la guerra. ¿Por qué? Porque Estados Unidos llamó a los nazis y dijo, sigan la guerra. Y se acabó el tratado de Minsk. Y de ahí siguieron la guerra de exterminio. Bien, entonces, luego ya lo último es la provocación mayor, que los van a meter en la OTAN, a ese régimen nazi, que si ahora Rusia intenta defenderse porque, pues, inmediatamente se transforma en una guerra nuclear con la OTAN. Y además, le van a dar armas nucleares. Pónganse en los zapatos de los rusos. ¿Qué me está contando? ¿Qué? O sea, y miren la historia, por dónde entraron los nazis en la Segunda Guerra Mundial en la invasión a la Unión Soviética. Por Ucrania. O sea, es que está todo hecho de tal manera
provocaron una guerra para que Rusia se metiera allí y no tuviera otra que meterse allí. ¿Bien? ¿Para qué? Para sancionar las empresas rusas. ¿Para qué? El mercado europeo, 40% del mercado europeo son importaciones de empresas rusas. ¿Para qué? Para sacarlas del medio a través de la guerra sucia, metiéndole sanciones y reemplazar con empresas americanas. Y las empresas americanas ahora son los que le venden petróleo, gas, aluminio, trigo, etcétera, que antes vendían las empresas rusas más baratas. Y ahora los europeos están pagando caro la inflación que tienen porque las empresas americanas están vendiendo 5, 6, 7 veces más caro de lo que vendían las rusas. Se está destruyendo la industria alemana, que era otro objetivo que tenía Estados Unidos, destruir la economía alemana. Bien. Y subordinar colonialmente la economía europea. Eso está todo dicho allí, en ese documento, léanlo. Está todo planeado. Una cosa que tienen los americanos es que lo planean todo, años antes. ¿Cómo se llama? Bien. Overextending Russia. Está en inglés. Sobreextendiendo a Rusia. ¿Ok? Búscalo. Entonces, ahí está el libreto de la película. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son imperios en decadencia porque ya no pueden competir por el juego limpio del mercado. Tienen que acudir a estas cosas, ¿no? A la guerra sucia. Sancionar a China, sancionar a Rusia, sancionar a todo lo que se mueva que le haga competencia. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Entonces hay dos élites ahora en Occidente que se debaten. Están las élites que conocemos de toda la vida, nacionalistas y chauvinistas imperialistas, tipo Trump, tipo Marine Le Pen, tipo estos fachos de toda la vida, que quieren la soberanía de los estados imperiales para dominar y explotar mejor, etcétera, y para poner Let's make America great again. O sea, eso es Let's make white America great again. Eso es lo que realmente está diciendo. Pero bueno, y ponerse ellos, defender a su pueblo de superioridad racial, etcétera, todas estas ideologías. La preferencia nacional de Marine Le Pen. Sí, estado de bienestar, pero para los franceses, para más nadie. O sea, vamos, todo eso está, ese proyecto. Y está el otro proyecto que es la de los globalistas, que no deja de ser de extrema derecha. Lo que pasa es que el proyecto globalista de Davos nos confunde, porque ellos se han apropiado de todo el programa de la izquierda, pero cuando ustedes ven las soluciones, te espantan. Porque ellos, por ejemplo, hablan de los estados-naciones como formas de autoridad política obsoletas. ¿Y qué proponen? Y ahí es donde uno brinca. Eliminar todos los estados del mundo y subsumirlos a todos en un estado mundial, donde con las nuevas tecnologías tengan mejor control de las poblaciones. El transhumanismo. Bueno, los humanos necesitamos mejorar nuestra inteligencia y no sé qué, y con ese discurso moderno de que todo futuro es mejor que todo pasado es peor que todo presente. Esa es la idea lineal de la historia de la modernidad. Entonces, las nuevas tecnologías nos van a liberar de las cosas atávicas que tenemos y vamos a dar un salto como humanidad al superhombre, al transhumanismo. ¿Y qué es eso? Bueno, meternos un chip en la cabeza donde nosotros nos controlan mejor y robotizar a los seres humanos y reemplazar a los seres humanos por robots. ¿Bien? O sea, cuando tú miras las soluciones, espantan. El problema ecológico. Esta gente reconoce el problema ecológico. Dicen, viene un colapso civilizatorio, hay que atender esto. ¿Cuáles son las soluciones? Ellos son eco-malthusianos. Ustedes se acuerdan del economista británico Malthus, del siglo XVIII y XIX, británico, que decía, la pobreza y el desempleo no es un problema estructural de un sistema económico, que en este caso capitalista. Es un problema de que hay demasiada población. Hay que controlar la población del mundo. Hay que reducirla. Es un problema demográfico. Eso decía Malthus. Pues ahora, esta gente están reciclando un planteamiento malthusiano, pero ya no les interesa el tema de la pobreza y el desempleo. Ahora es ecomalthusiano. El desastre ecológico del planeta no es un sistema civilizatorio, dualismo cartesiano, capitalista que está destruyendo la vida. No, es que hay demasiados seres humanos. Entonces, ¿qué están planteando?
hay que reducir significativamente la población mundial, de 8.000 millones a 2.000 millones. Hay 6.000 millones de más que hay que sacarlos del medio para que el planeta y la vida sigan. Están diciendo así. Oye los videos, óyete a Bill Gates, óyete a toda esa gente de abajo, está en eso. Están en eso desde hace rato y son los que controlan ese organismo internacional, que no voy a decir el nombre porque nos van a censurar el video, que supuestamente es un organismo público. Mentira, desde 2010 está controlado por las farmacéuticas y los laboratorios y la fundación de este señor. Bueno, entonces, esa gente son los que están diseñando todo eso y tienen una agenda global, globalista, le llaman los globalistas, y ese es el gran capital financiero. ¿Cuál es la agenda? La agenda es la siguiente. Ellos son antisistémicos, porque ellos saben que el capitalismo se cae. Ellos lo que quieren es hacer como hizo la aristocracia feudal del siglo XV, que es reinventar un nuevo sistema histórico donde ellos queden arriba y ellos no colapsen con la crisis terminal del feudalismo. El capitalismo no llegó al mundo por una lucha de clases interna de Europa, como dice Marx o Weber. El capitalismo llega al mundo, como dice Immanuel Wallerstein, por las élites feudales que están en crisis terminal, que saben que se caen con el sistema y se inventan un nuevo sistema, que es el capitalismo histórico, con la expansión colonial, y son las mismas familias de la aristocracia feudal los que en el siglo XVI son ahora el capital financiero mundial. Las mismas familias, los nombres, todo. O sea, se reciclaron como capitalistas globales y crearon un sistema histórico peor del que había en Europa. Los creadores del sionismo que ahora están experimentando. Bueno, el sionismo es la conquista al Andaluz, es un estado de la cristiandad, de judeifícate o te mato, o sea, donde ya ni la conversión te salva, porque eres inherentemente un ser inferior, que no eres de la identidad superior, del grupo superior, y tú eres sujeto a sacarte del medio como un colonialismo de población, que es lo mismo que pasó en Al-Ándalus. Es el mismo modelo de racista y el mismo modelo de exterminio de población. O sea, es un estado de la cristiandad. El Estado de Israel es un estado de la cristiandad. Es unidad con homogeneidad. No es unidad con heterogeneidad. Es someter al exterminio a todo lo que sea diferente. Entonces, volviendo al tema, hay dos élites que están compitiendo. Lo que pasa es que hay una que se da cuenta que esto se cae y quiere hacer como la aristocracia feudal del siglo XV. Dice, esto se cae, ¿cómo le hago para yo no caerme con el sistema? ¿Cómo le hago para yo mantenerme acá arriba sobre el 1% del 1%, ¿no? Pues hay que crear un nuevo sistema histórico ante el colapso de este. ¿Y qué están haciendo? Lo que se llama, no sé si han visto ese debate, el tecnofeudalismo, que es un sistema que se está creando mientras hablamos. El tecnofeudalismo, que es un nuevo sistema de dominación y explotación usando nuevas tecnologías, donde el control sobre los humanos va a ser mucho más de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Bien? Y donde hay una agenda abierta de exterminar poblaciones, ¿sabes? En grandes números. Porque ellos conciben que el problema ecológico, como buenos maltusianos, no es un problema sistémico o estructural, es un problema demográfico. Entonces, para ellos tiene que quedar una minoría de la población del mundo. Entonces, oye, esto está pasando mientras hablamos. Esto debería estar en la primera plana de todos los periódicos. Esto que estamos hablando aquí. Porque aquí se juega la humanidad. El futuro de la humanidad se está jugando en esto. Pero no vemos nada. Lo que vemos es cantidad de fake news y mentiras y cosas que nos están lanzando. Es lo que están probando en este momento en Palestina, si eso es lo que pretenden hacer. Claro, están normalizando el genocidio a los pueblos. Lo están normalizando. Están para que la gente pues no se quede ahí mirando sin poder hacer nada, con impotencia, y están normalizando precisamente un genocidio. Eso es lo que está pasando. Hay gente, pero bueno, el Estado, tú dijiste, ¿qué tiene que ver el Estado colonial, no, de la historia colonial con esto? Bueno, es que las continuidades son enormes. Del Estado colonial a hoy, las continuidades son impresionantes. O sea, tú no puedes entender, por ejemplo, la relación de este Estado
ahora el Estado moderno, republicano, independiente entre comillas, sin entender el Estado colonial. Mira la relación con los pueblos indígenas aquí. Eso no acaba. La represión y la militarización de estos pueblos está desde que llegaron los conquistadores hasta hoy. Eso no para. Y esto va más allá de izquierda o derecha. Esto que yo estoy hablando aquí, ese eurocentrismo, esas lógicas coloniales, eurocéntricas, etc., esto lo reproduce la pseudoizquierda. O sea, donde siguen las mismas políticas que la derecha. Yo no tengo que contarles, creo yo, a ustedes sobre esto. Yo creo que ustedes saben mejor que yo lo que les estoy diciendo. Pero bueno, el Estado colonial, al otro día de la independencia, en toda América Latina, no solamente en Chile, seguimos siendo periferia de los centros metropolitanos. Siguieron las jerarquías raciales. Se intensificaron el exterminio de los pueblos no occidentales bajo la República. Bien. Se siguieron las lógicas patriarcales de dominación. Siguieron todo lo que los europeos metieron aquí como sus proyectos civilizatorios. Siguió al otro día. No tuvimos independencias coloniales o independencias sin descolonización. Porque lo único que pasó fue una descolonización jurídico-política de un imperio, pero pasamos de ser colonia española a ser neocolonia británica. Y luego de colonia británica, ahora en el 20, a neocolonia americana. Entonces, las decisiones políticas de lo que pasa en nuestros países no se hacen aquí. Yo no tengo que contarles a ustedes, creo yo. Váyanse al Museo de la Memoria si no saben de lo que les estoy hablando. Entonces, estas cosas se deciden en una oficina en Washington en un momento, o en Londres. Bueno, el tema es que tenemos élites criollas blancas que son las que heredan ese proceso y se hacen intermediarias y cómplices de todo el saqueo. ¿Ves? Y el neoliberalismo vino ya como a poner, ¿cómo te digo?, la fresa encima del pastel, porque ya era el saqueo ya abierto y descarado de todo, ¿entiendes? Y entonces Chile es como la meca del neoliberalismo. No debería ser meca porque ya estaría ofendiendo, pero es como la epítome, ¿no?, del neoliberalismo del mundo. Yo siempre he dicho que el día que haya tecnología para poder controlar el oxígeno que respiramos, Chile va a privatizar el oxígeno y nos va a vender oxígeno para poder respirar. Lo he dicho muchas veces, no es la primera vez que lo digo. Entonces, el absurdo total, ¿no? Pero hacia eso vamos. Entonces, los estados independientes son una continuidad de los estados coloniales hasta el día de hoy. No hemos salido de allí. Lo que hemos estado es, las continuidades son más fuertes que las descontinuidades, lo que quiero decir. Eso es lo que llamamos, en la perspectiva de colonial, la colonialidad del poder. Es decir, el poder siguió siendo colonial. No nos descolonizamos. Son independencias coloniales, que parece una paradoja, porque si eres independiente no eres colonial. Si eres colonial, pues si eres colonial no puedes ser independiente, ¿no? Entonces, esa paradoja no es paradoja, es realmente lo que pasó. Tenemos estados que en papel son independientes, pero en la realidad y en la práctica las estructuras coloniales de dominación múltiples que fueron impuestas en el periodo colonial siguieron hasta el día de hoy. No nos hemos descolonizado de esas estructuras de dominación. El proyecto de la descolonización está inconcluso, incompleto. Estamos todavía... Eso se anunció por el presidente Salvador Allende como la necesidad de una segunda independencia, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando decía el proyecto de la Unidad Popular era, vamos hacia una segunda independencia. ¿Por qué? Porque la primera se quedó trunca. La primera no resolvió los problemas fundamentales por los cuales se estaba luchando contra España, sino que continuamos allí hasta el día de hoy. Entonces, la segunda independencia es esa que busca concluir todo lo que se quedó sin descolonizar de la primera independencia. ¿Entiendes? Las jerarquías de dominación raciales, patriarcales, epistémicas, las jerarquías de dominación ecológica, destructiva de la vida, capitalista, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta, de que realmente estamos en una continuidad muy fuerte con ese pasado colonial que todavía no hemos descolonizado. Y esa es la perspectiva de colonial, precisamente un llamado
a descolonizarlo. ¿Qué hicimos hoy? Un trabajo de descolonizar la historia, el conocimiento, etcétera, para poder pasar a otra cosa, ¿no? Y poder producir un conocimiento que sea más efectivo para la liberación de los pueblos. No un conocimiento que está anclado en una teología de liberación, de dominación, en una teología de dominación, como es la cristiandad, camuflajeado ahora bajo un proyecto de ciencia, progreso, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Tenemos 3 preguntas más que vamos a recolectar antes de cerrar la discusión. Creo que quedó, no sé si quedó pendiente la pregunta de química, Sí. del desarrollo sustentable. Sí. Bueno, mira, el problema es que el discurso del desarrollo sustentable es un discurso que tiene que ver también con la agenda de Davos y todo eso, que realmente es como un reconocimiento que este problema existe, pero las soluciones que plantean pasa por lo mismo que crea el problema. ¿Te fijas? O sea, si tú usas tecnología como la que hemos usado hasta ahora, ¿no? Si tú usas, si estás insertado en unas lógicas de dominación modernas, capitalistas, etcétera, y tú no atiendes eso, esas estructuras, y te quedas en que vas a hacer una economía sustentable, pero tienes zonas de sacrificio, pero tienes tecnología destructiva de la vida, porque no has descolonizado la cosmovisión con la cual estás produciendo tecnología. Termina a nombre de economía sustentable, a nombre de estas cosas, reproduciendo más de lo mismo. Es decir, no se supera el problema usando las mismas lógicas que producen el problema. ¿Me sigue? Entonces, hablar de economía sustentable sin descolonizar la cosmovisión que está detrás de la producción de tecnología en los últimos 400 años, el dualismo cartesiano, por ejemplo, y educar a los científicos en las universidades en una cosmovisión holística, ¿no? Educarlos en cosmovisión holística, dar cursos para que la gente asuma cosmovisiones holísticas, que, oye, que yo no te estoy diciendo que den cursos para que te hagas musulmán o para que te hagas no sé qué, yo estoy diciendo otra cosa, yo estoy diciendo para aprender de otras cosmovisiones cómo nosotros podemos entonces integrar la sabiduría de esas otras cosmovisiones para nosotros entonces integrar en la producción de tecnología, tener una visión holística y no dualista, ¿ves? Mientras no des ese paso, puedes hablar de toda la economía sustentable, de todo lo que el capitalismo, o sea, ¿cómo se dice? Economía verde, que no es otra cosa, el capitalismo verde, no vas a salir del problema, porque el problema es de fondo, es un problema de paradigma, que si no superas el paradigma, vuelves y reproduces lo mismo con las mejores intenciones del mundo, ahora a nombre de economía sustentable. ¿Ves? Por ahí va mi respuesta. Hay otra. Hola Ramón, muchas gracias por tu presentación. Hablando como respecto al problema del sionismo, ¿no? Que hablaste en un principio, y respecto a lo último que trataste en tu presentación acerca de este discurso del ego cogito cartesiano, ¿no? Pareciese que en la historia, ¿no es cierto?, en las narrativas acerca de lo que ocurre, ¿no es cierto?, en la perspectiva judaica sionista, hay como una confusión, ¿no? Porque pareciera que este tema casi racial, de dónde provienen, de dónde son, qué es realmente el sionismo, qué realmente es ser semita, está como difuminado en la historia. Y de hecho el relato es bastante extraño, porque si uno se acerca como a las lecturas que hablan acerca de eso y a lo que actualmente nosotros comprendemos por eso, son cosas completamente distintas. Entonces pareciese ser que, por ejemplo, en los discursos que vemos de Netanyahu, etc., se alude a una perspectiva de superioridad, ¿no es cierto?, epistémica, y no tan solamente epistémica, sino que también ontológica. Básicamente ellos son, o sea, tienen esa categoría de ser por sobre el resto, que es lo que nos ha llevado al punto de lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Y es muy interesante porque no me queda claro
cómo eso se corresponde totalmente con la cristiandad, ¿no es cierto? Este concepto que tú planteas en contraposición con el cristianismo unitario, porque en las bases como del judaísmo sionista no hay así un reconocimiento tal o tácito por la figura de Jesús, ¿no? Hay una dificultad dentro del relato que ha llevado a los mismos judíos a entrar en discusiones, ¿no? Por ejemplo, si analizamos conceptos antiguos de lo que dice la Torá, conceptos como, por ejemplo, como goyim, en donde se hace y se alude a un término que es hebreo, que es para nombrar a todo aquello que no sea judío como, básicamente como una categoría inferior, ¿no? Algunas traducciones lo llaman, así como lo traducen directamente como cerdos, ¿no? Y, por ejemplo, últimamente en los discursos de Netanyahu podemos ver de alguna forma esa presunción, ¿no? Casi espíritu ontológica, que también pasa por una epistemología del pensamiento, pero que no sé hasta qué punto dentro de esta historia se relaciona tan fuertemente con lo que es la cristianidad. Pareciese que hay ahí está difuso, porque claro, son discursos que se corresponden y que funcionan actualmente en pos a beneficios económicos, que sabemos que hay territorios en disputas que son importantes económicamente, pero que dentro del discurso, claro, pareciese que su salvaguardia, ¿no es cierto?, y que de alguna forma puedan hablar de manera tan tajante respecto a estos términos, es gracias a que tienen un discurso epistémico teológico tan fuerte que puede ser justificado por la gran parte de las personas, y que de alguna forma vemos en los medios, ¿no es cierto?, en las noticias, que eso está justificado por un relato que ahí está como confuso. Entonces, esa es mi pregunta, como me parece muy interesante como analizarlo, porque hasta cierto punto como que uno se pierde en el relato, en estas narrativas que son un poco, que están de alguna forma, están ahí para que uno se confunda, ¿no? Y que no pueda observar bien los límites. Mira, los judíos y los musulmanes han vivido toda la vida pacíficamente. O sea, no ha habido en ese territorio que llamamos Palestina, ahí nunca hubo este tipo de conflictos. Ahí habían judíos, habían palestinos y musulmanes y cristianos y convivían pacíficamente. No había estas cosas que tenemos hoy. Esto que tenemos hoy empezó con la declaración de Balfour, ¿no? Cuando los británicos colonizan esa parte del mundo, la colonizan, la conquistan, y entonces comienza un proceso de colonialismo de población, como expliqué ya, exterminio de los pueblos originarios, ocupación, en este caso con judíos del norte, porque recordemos que el propósito de Balfour era que yo no quiero vivir con judíos al lado, eran racistas, vamos, ellos querían sacar a los judíos de Europa y se inventaron esto que tiene un doble objetivo. Por un lado, me los saco de vecinos, los saco de Europa, que era la solución final, era exportarlos a Palestina, y segundo, creamos allí un bastión del imperio allí contra los árabes. O sea, tenía un doble propósito. Entonces, el conflicto en Palestina no es teológico. Bien, el conflicto en Palestina es un conflicto de colonialismo de población racista, colonialista, imperialista, con intereses imperiales de la creación del Estado de Israel, mucho después de la declaración de Balfour, como un bastión de Occidente allí, como un policía de los intereses occidentales en la región, porque es un lugar rico en gas y petróleo, bla, 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 ¿no? Entonces, pero en el proceso, entonces, hay transformaciones en la propia espiritualidad. Por ejemplo, en la Torá, en la época de Moisés, no existía el judaísmo. Eso es una cosa que se construye un montón de siglos después. Pero se lee eso como que ese es el pueblo judío, el pueblo escogido, el pueblo... ¿Te fijas? O sea, y se transforma en una cosa etnicista. ¿Bien? Que eso tiene que ver con todo con la modernidad. Eso tiene todo que ver con la modernidad, en el sentido de
del pueblo escogido, pero como raza superior, ya se transforma en otra cosa que no tiene nada que ver con el texto bíblico, ¿ves? Se transforma, es la modernidad ahora colonizando las lecturas bíblicas, en el judaísmo, en la cristiandad, en todo eso. Entonces, tenemos, o sea, el sionismo no es solamente judío, el sionismo es cristiano, sobre todo cristiano. Son los cristianos los que se inventaron el sionismo. Esa es una parte que no se conoce, que no fueron los judíos los que se inventaron. Y además, el sionismo es un proyecto moderno secular. O sea, Herz y de Herz a Netanyahu son élites modernas, seculares, occidentalocéntricas, etc. Y cuando se crea el Estado de Israel, la narrativa es civilización o barbarie. Somos occidentales, europeos, que venimos a civilizar a estos pueblos bárbaros árabes. O sea, no podemos descontextualizar lo que está ocurriendo en esa parte del mundo de todo el contexto general de la civilización moderna capitalista occidental que ha conquistado el planeta y que ahora informa nuestro imaginario, nuestro sentido común, etcétera, y de momento aparecemos reinterpretando la Biblia o lo que sea con todas estas narrativas de la cristiandad, ¿entiendes? Del mundo moderno, que son racistas, que son patriarcales, y entonces el pueblo escogido ya se transforma en otra cosa, que nunca estaba allí, ese sentido de raza superior, esas cosas que no estaban allí en el pasado, ahora están ahí, ¿ves? Están reinterpretadas de otra manera. Entonces, agarran textos así fuera de contexto, etcétera, y los aplican así a rajatabla para decir, está justificado matar niños y matar Entonces, estamos en un proyecto genocida moderno, porque está informado por lógicas raciales que no estaban allí antes de la modernidad. El racismo, y eso es otra discusión, es un fenómeno moderno. No es que en el pasado no hubieran conflictos, no es que en el pasado no hubieran matanzas, es que las lógicas que informan el mundo moderno de dominación, una de ellas es el racismo, que no existía, en el pasado existían otras lógicas de dominación diferentes, ¿bien? Pero las modernas pasan por eso del pueblo escogido como raza superior. ¿Ves? Entonces tenemos que mirar estas cosas historizándolas. Porque si las deshistorizamos, si no contextualizamos estas cosas, pareciera como algo atávico del pueblo judío, que ellos siempre han sido así, lo esencializamos. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la construcción de nuestros imaginarios en el mundo moderno. Y eso le pasa a los judíos y nos pasa a nosotros y le pasa a cualquiera. ¿Bien? O sea, ¿qué es el Estado Islámico? El Estado Islámico es un proyecto hipermoderno, porque es la idea de islamízate o te mato. Es la idea de unidad con homogeneidad, no con heterogeneidad. Eso no tiene nada que ver con el Islam ni con la civilización musulmana. Eso tiene que ver con el mundo moderno de la cristiandad y la modernidad, que concibe el Estado-nación, un Estado, una nación, un pueblo, una identidad, como unidad con homogeneidad. Y allá van el Estado Islámico y transforma el concepto de califato, que siempre fue multicultural, multiespiritual, y lo transforma en... no es ni siquiera islamízate o te mato, es wahabízate o te mato. O sea, que es todavía más sectario, porque las víctimas principales del Estado Islámico de Daesh son musulmanes, porque es wahabízate o te mato. ¿Te fijas? Entonces, eso es moderno, eso es el Estado-nación. Israel es moderno, es unidad con homogeneidad, un Estado, una nación, una identidad, y el que no tenga eso, para afuera. Lo exterminamos, lo eliminamos, lo expulsamos. Eso es modernidad, eso no es... El mundo premoderno siempre fue... Los estados siempre tenían concepciones multiculturales, o sea, de diversidad de identidades. No había esta idea del Estado-nación que se gesta en la conquista del Andaluz. O sea, la conquista del Andaluz de cristianízate o te mato es el germen de lo que luego va a ser el Estado-nación moderno, porque es la idea de unidad con homogeneidad, un Estado, un pueblo, una identidad, la cristiandad, y el que no entre ahí, para afuera. Entonces, o te conviertes o te mato. Decide. ¿Bien? Entonces, eso es Israel. O sea, Israel es peor porque ni siquiera te da la oportunidad de convertirte. O sea, porque ya, o sea, estás fuera, vamos. Ahora es, te mato porque te mato. Ya no es ni siquiera
porque tienes, no, es que yo te mato, se acabó. Ya no hay ni siquiera tienen por qué justificarlo. O sea, es una cosa, bueno. Disculpen por hacer otra pregunta. Mi nombre es Nuriluz. Muchas gracias, Ramón. Quería apuntar a muchos aspectos que hay aquí, pero me quedo con uno. Cuando Hannah Arendt habla de la banalidad del mal, en realidad debería ser el mal banal. Es decir, el mal distribuido en las mentes de mucha gente actuando, que bajo la justificación de estar bien presentado y por eso ser una buena persona, por ejemplo, y confundirlo con no matar bien, o no matar, no hacer genocidio. Entonces, creo que tu exposición aporta muchísimo a nuestra construcción académica de todo esto, pero está ese otro mundo, que es el mundo para el cual yo pienso que hay una palabra que ocupan los gringos, los norteamericanos, que dicen, no lo golpeó, lo brutalizó, brutalized. Esa brutalidad genocida que circuló acá, por ejemplo, el golpe de Estado. Al día siguiente del golpe de Estado se estaba torturando en todas las comisarías de este país. Y eso es lo que a mí me preocupa. Es cierto, en las élites probablemente están funcionando estos conceptos, estas teologías, estas ideologías gigantes. Pero el cómo eso se instala es lo que a mí más me preocupa. Eso. Sí, no, mira, yo recomiendo el texto precioso de Aimé Césaire, Discurso sobre el colonialismo. Lo recomiendo porque fíjate que ahí está cómo el colonialismo salvajiza al colonizador. O sea, porque siempre miramos, el colonialismo habla de los salvajes, pero lo que él está discutiendo ahí es cómo los colonizadores se hacen ellos mismos la barbarie. ¿Entiendes? Y cómo el hitlerismo no es otra cosa que los métodos, o sea, gran parte del fascismo que estamos viendo en el mundo no es otra cosa que los métodos que se han usado históricamente en el colonialismo, viniendo ahora como efecto boomerang y afectando poblaciones que no se supone que fueran tocadas por esos métodos de tortura y matanza. Y él interpreta el hitlerismo de una manera genial, porque él dice el hitlerismo, si lo analizas bien, pues es los métodos del colonialismo ahora regresando a Europa como efecto boomerang. Lo que tú hiciste por allá, ahora te regresa con un tipo que se levanta una mañana y dice, yo soy la raza superior, todos ustedes son inferiores, y ahora van a ser ahora los voy a colonizar a todos. Eso fue lo que hizo Hitler, colonizó para los lados. Él no colonizó para allá, a través del Atlántico, a través del Mediterráneo, él colonizó para los lados, a los europeos mismos, racializándolos, inferiorizándolo. Y todos los métodos que usa Hitler son todos los métodos que se usaron contra africanos, contra indígenas en las Américas, o sea, del colonialismo. Bueno, Césaire dice eso en 1947 en un discurso que dio, que luego eso quedó como un librito, que se lo recomiendo, editorial acá, léanselo, o lo pueden, ¿cómo se dice? Telecharge o download. ¿Cómo se dice eso? Descargar. Lo puedes descargar pones discurso del colonialismo, PDF y te sale y lo lees. O sea, 40 paginitas que vale la pena leer. ¿Qué pasa? Césaire, la pregunta que hay que hacerse es cómo, mira, los europeos andan perdidos con el nazismo. Andan perdidos. Porque uno dice que es una anomalía de la modernidad, ¿no? Como Habermas. Otros dicen que es una cosa que va al pasado de los parias del Imperio Romano y no sé qué, como Agamben, y están perdidos todavía al día de hoy. Césaire, Aimé Césaire, dio en el clavo en 1947. ¿Por qué? Un hombre negro del Caribe de Martinica, el maestro de Fanon, era el maestro de Frantz Fanon. Él, ¿qué decía? Pero Hitler, anomalía, pero si hemos visto a este personaje pasar por el Caribe desde hace 500 años, ¿qué me estás contando? Si todo eso que él hizo allí, lo hizo aquí, exterminó indígenas, esclavizó pueblos africanos, le hizo la guerra aquí a todo lo que se movía, nos sometieron a un proceso de saqueo del territorio, o sea, todo esto ya, Hitler, anomalía, pero si eso lo hemos visto aquí en el Caribe
¿Desde cuándo? Si hemos visto un montón de Hitler pasar por aquí, de todos ustedes, todos los imperios de ustedes. Lo que pasa es que mientras ustedes se lo hacían a los pueblos no europeos, no pasa nada. Ahora que se lo están haciendo ustedes brincan de la silla. Pero, por tanto, el crimen del cual ustedes se quejan no es un crimen contra un ser humano. Ustedes lo que se están quejando es un crimen contra el hombre blanco. Porque si Hitler hubiera hecho lo mismo que él hizo lo mismo con los europeos, que lo que hacían los franceses, belgas, británicos, etcétera, con los pueblos no europeos, si Hitler hubiera hecho eso, Hitler sería otro más en la historia que nadie hablaría. Lo que pasa es que Hitler empezó a hacerlo contra ellos mismos. ¿Te fijas? Entonces, ese es el giro de colonial cesariano. Les digo más, cuando Césaire escribió ese texto, él lo escribió por pura intuición de un hombre negro en el Caribe, que de momento viene el europeo a hablarles de anomalías y cosas, y dice, pero ¿qué cuento es este? Si eso es lo que ustedes han hecho. Esta es la modernidad en acción en los países periféricos. O sea, esto es la modernidad en acción. ¿Qué anomalía? Si esto es la norma. Esta es la norma. El hitlerismo son los métodos del colonialismo, regresando ahora como efecto boomerang a los europeos, pero esta es la norma aquí. Entonces, ¿qué me estás contando? La modernidad es eso. Eso de que es un proyecto emancipatorio. Eso es un cuento de hadas. O sea, ¿emancipatorio para quién? Para un 5 o 10% de la humanidad a costa del 90%. Eso es emancipación. No, es una civilización de muerte. Eso es lo que se está planteado ahí. Entonces, ¿qué dice Césaire? La pregunta que hay que hacerse, porque ahora, miren, él llegó allí por pura intuición. Él no tenía ningún documento cuando él escribió eso. No había ningún documento, acababa de terminar la guerra y los archivos no se sabe ni dónde estaban. Y él llegó a toda esa conclusión a partir de la historia del Caribe, desde allí, pensando desde allí, con un hombre negro del Caribe, mirando esto y diciendo, pero esto es lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Ahora hay una escuela de estudios cesarianos. Ahora hay una escuela, escuelas de Genocide Studies, de estudios de genocidio, que son cesarianos, que siguen las teorías de Césaire. ¿Y qué han hecho? Se fueron a los archivos y han encontrado todas las intuiciones de Césaire confirmadas. Hitler estaba estudiando que el imperialismo y el colonialismo británico en la India, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, el exterminio de indígenas del Estado americano en Estados Unidos, las reservas de indígenas como campos de concentración. O sea, él estaba estudiando, o sea, han encontrado en los archivos todo lo que Césaire intuyó sin haber visto ningún archivo. Él le pasaba libros de historia colonial británica a los generales de la SS. Hitler los tenía leyendo la historia del colonialismo británico, ¿te imaginas? O sea, encontraron todo eso en los archivos. Y este hombre, ¿cómo fue posible que Césaire, sin ver ningún archivo, llegó a todas esas conclusiones? Por la geopolítica y corpopolítica del conocimiento. ¿Desde dónde tú estás mirando el mundo? ¿No? Si tú lo ves desde Europa, pues te parece una anomalía eso. Pero si tú lo ves desde el sur global, esta es la norma. Si tú lo ves desde los mapuches, esta es la norma. Todavía, bajo esa socialdemocracia de derecha que está ahora gobernando, siguen militarizando a los mapuches, siguen reprimiéndolos. No ha parado. Y eso es, la continuidad de ese estado colonial, que alguien me preguntó por ahí hace un momento, el compañero, ahí la tiene, ¿entiendes? La continuidad, o sea, para los mapuches, estamos en el colonialismo, eso no ha parado, ¿entiendes? El saqueo, el exterminio, la violencia, el régimen militar, es que no para. Ni siquiera con la pseudoizquierda ha parado, ¿entiendes? Eso sigue. ¿Te fijas? Entonces, por eso creo que el texto de Césaire es fundamental. Hay que leer ese texto de Césaire, Discurso sobre el colonialismo. Vamos, Creo que soy la última pregunta. Espero que con esta pregunta no censuren el video que se está grabando. Ramón, ¿a qué crees que se debe la falta de reflexión respecto de lo que ha sucedido en estos 3 años desde que empezó la pandemia? La falta de reflexión en los centros de conocimiento como las universidades, por ejemplo. La falta de reflexión crítica, me refiero. Bueno, tiene que ver, creo yo, con
con la creencia en la ciencia moderna, la creencia teológica en la ciencia moderna. Es una creencia teológica. ¿Ven? Pues la ciencia moderna, como expliqué hace un momento, es una ciencia destructiva de la vida. Entonces, hay una creencia moderna en la ciencia como solución, no como problema. ¿Ven? Y entonces, todo lo que venga a nombre de, aunque sea fake news, te lo crees. Lo compras, ¿no? Ya en el Congreso americano, y con esto termino, en el Congreso americano, ya, por favor, escuchen esto. Qué pena que la compañera se fue. En el Congreso americano, ya la discusión no es el cuento no chino, el cuento gringo de que los chinos comen murciélagos en un mercado en Wuhan. Ese cuento gringo, eso ya pasó a la historia. En el Congreso americano yo he visto las vistas públicas. Llegó la compañera, qué bueno. Yo he visto las vistas públicas. Le estaba diciendo aquí a los compas que ya en el Congreso americano la discusión no es si el murciélago que pasó esto o aquello. El cuento gringo, no chino, el gringo, que dice que es porque los chinos comen murciélago. Mira, los chinos han comido murciélago por miles de años y nunca ha habido pandemia, ¿ok? O sea, vamos a ver. O sea, este es un cuento gringo. Entonces, en el Congreso americano, en las vistas públicas que se han hecho sobre este tema, ya la discusión no es que si comen un murciélago, no, eso pasó a la historia. La discusión es la siguiente: el laboratorio del Pentágono y el gobierno federal americano en Wuhan. ¿Se escapó o lo escaparon? Porque ahí ya se estaba experimentando con el virus de murciélago, intensificándolo como parte de guerra biológica en los laboratorios del Pentágono. Y eso se discutió así frente al señor ese Fauci, ¿se acuerdan? El mafioso Fauci, que es un mafioso, que es el que maneja la política de salud del gobierno americano desde hace 40 años. ¿Qué pasa? Fauci, el señor Fauci. Entonces, ahí lo han puesto contra la pared y el tipo no se pudo escapar. Los senadores americanos lo han puesto contra la pared en las vistas públicas del Senado americano sobre el tema del COVID en diciembre del 2021. Eso impresionante, porque estaban muy bien informados los senadores y lo agarraron así, haciéndolo responsable, porque él está metido en todos esos laboratorios y ese de Wuhan en particular. ¿Y qué pasa? Luego, 3 meses después, viene la guerra de Ucrania. Y los rusos encuentran 43 laboratorios del Pentágono americano en Ucrania que están experimentando con el COVID como guerra biológica desde el 2018. Y encuentran todos los documentos. ¿Y qué hacen los rusos? Ellos dijeron, si nos ponemos nosotros a investigar eso, van a decir que nos estamos inventando. ¿Qué hicieron? Fueron al Consejo de Seguridad de la ONU con los documentos. Dijeron, mira, aquí están. Nombren un equipo de científicos internacionales a investigar esto. Nosotros no vamos a investigar ni vamos a decir nada porque van a decir que nos lo inventamos. Aquí están los documentos del Pentágono. ¿Han escuchado ustedes algo de eso? Nada. No han investigado nada ni lo van a investigar. ¿Ves? ¿Ah? No han investigado nada ni lo van a investigar. ¿Ves? Pero eso está, la evidencia es pero abrumadora ya de que esto. La pregunta allí en el Congreso al señor Fauci es si se escapó o lo escaparon. Esa es la discusión en el Congreso americano, no ninguno de nosotros, los senadores allá. Esa es la discusión. Porque ahora hay un gran escepticismo de todo lo que vimos. Y hay presiones del pueblo americano que presiona a los senadores para que, ¿entiendes? Para que pongan, porque, bueno, es que han pasado demasiadas cosas. Y no voy a decir más porque nos censuran esto. Porque hay mucho más que decir. Gracias.